Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Vamos a dar, como estaba comentando hace un momento, unos 4 minutos de espera para que terminen de ingresar los demás participantes, por lo cual a las 8:05 hora Colombia, 7:05 si no estoy mal, hora México, podemos dar inicio a nuestra sesión. Muchas gracias. Bueno, con relación a lo anterior, muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. AES les agradece el espacio y le damos la bienvenida al webinar Ciclo 1 Sensibilizaciones, Requisitos de Seguridad en OEA CityPad, en específico con los capítulos 5 y 6 del OEA, Seguridad de Procesos de Gestión Aduanera, y capítulo 7 del CityPad, Seguridad de los Procesos, con nuestro capacitador experto en el tema, el señor Emilán García. Mi nombre es Fabián Andrés Moreno Saavedra, soy el gestor virtual de AES y voy a ayudarles con cualquier solicitud o inquietud técnica que llegue a surgir durante la sesión. Si desean, me la pueden expresar por el chat, pueden también por el apartado de preguntas y respuestas o pueden levantar la mano para poder habilitarles el micrófono y hacer algún tipo de pregunta o algún tipo de comentario en el momento que se corresponda para las preguntas. Teniendo en cuenta el uso adecuado de la información, resaltamos que este programa es adecuado a las necesidades de los participantes y por eso contamos con un tema específico con un docente el cual nos va a sacar de todas las inquietudes con respecto al tema. Por lo cual les recomendamos de que aprovechemos este espacio al máximo para poder salir de todas nuestras dudas con respecto a este tema de este webinar en específico. También les informo de que vamos a contar con una transmisión exclusiva vía YouTube, la cual se les va a compartir a todos los que nos acompañan en el día de hoy una vez finalice la sesión por medio del correo. Hay que ser muy cuidadosos con esta información, ya que las grabaciones son de uso exclusivo de AES.
Y les recuerdo que cuentan con todo el apoyo de AES, el mío y el de un excelente profesional que les va a transmitir todos los conocimientos y responder a cualquier pregunta, por lo que es necesario aprovechar este espacio al máximo para preguntar. De nuevo les hago la claridad para que pues no quedemos con preguntas en el tintero, por así decirlo. No siendo más de mi parte, les reitero la bienvenida y espero que tengan una excelente mañana de aprendizaje. Espero que estén muy bien y señor Emilán, les cedo el uso de la palabra. Gracias, Fabio, por la introducción. Buenos días a todos. Bienvenidos sean a este ciclo de sensibilización, webinar, requisitos de OEA CityPat. Mi nombre es Emilán García Espino, soy especialista en seguridad en cadena de suministro del programa OEA de México. Y el día de hoy tengo la oportunidad de dirigirme a todos ustedes para hablar un poco acerca de algunos de los requisitos de carácter obligatorio de ambos programas, tanto del programa del operador económico autorizado como del programa CityPat, que tienen que ver con los requisitos 5 y 6. 5, seguridad de procesos; el requisito número 6, gestión aduanera; y el requisito 7, que es seguridad de procedimientos para el programa CityPat de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy para revisar el contenido temático. Como ustedes saben, pues cada webinar tiene un propósito en particular, un objetivo predeterminado, que es revisar algunos de los requisitos que son de carácter obligatorio para las empresas que actualmente pertenecen o que desean inscribirse a cualquiera de estos dos programas de seguridad en la cadena de suministros. Esos requisitos que el día de hoy vamos a abordar tienen que ver con el mapeo del proceso logístico y el flujo de la mercancía, tratándose tanto de importaciones a nuestros países como exportaciones dirigidas a los Estados Unidos de América. Tiene que ver con procesos de cómo se lleva a cabo la entrega y la recepción de la mercancía, el seguimiento que se le da a la mercancía a través de sistemas satelitales, cómo se generan en nuestras organizaciones reportes de discrepancia de la carga cuando no coincide la mercancía recibida o la mercancía entregada o enviada a nuestro cliente, cómo se procesa la información, cómo se intercambia la información con aquellas empresas que forman parte de nuestra cadena de suministro, cómo se transmite la información entre la empresa de manufactura, con el transportista, con el agente de aduanas, con el cliente, etcétera. Y finalmente, lo que cualquier otra empresa de manufactura o de cualquier giro industrial puede tener o debe tener, que es un requisito de ley, que tiene que ver con la gestión de los inventarios, materiales de envase, empaque y embalaje, donde se transporta y distribuye la mercancía para el uso del cliente final. El estándar número 6, pues es un estándar específico para el Programa Operador Económico Autorizado de México. Se creó para dar cumplimiento a algunos requisitos de carácter obligatorio que tienen que ver con el despacho en aduanas y el cumplimiento de algunas obligaciones aduaneras. Esto es para las empresas que cuentan actualmente con programas de exportación, de fomento a las exportaciones y de maquila en México. Y la comprobación aduanera, cómo se tiene que comprobar que la información que tiene la empresa, la información que ha declarado a la aduana y a las autoridades, es correcta. Bueno, el requisito número 5, que tiene que ver con la seguridad de procesos. Procesos que tienen que ver con la logística, el transporte, la distribución, la exportación, el despacho en aduanas y la entrega al cliente final. Al comienzo de cada capítulo, dentro de la norma del programa del operador económico autorizado, existe una nota explicativa. Esta nota explicativa tiene alcance, es vinculante y tiene alcance legal, es decir, tiene un carácter obligatorio para cumplirse. Esto es, básicamente establece cuáles son los requisitos obligatorios que la empresa tiene que cumplir para poder inscribirse al programa o mantener su certificación dentro del programa OEA. Asimismo, bueno, pues se establece que todas las empresas deben contar con medidas de control para garantizar la integridad y la seguridad de la mercancía durante los procesos que tienen que ver con el transporte, el empaque, el manejo, la distribución, el transporte, eh, el cruce en aduanas, la entrega al cliente o usuario final en los Estados Unidos a lo largo de toda la cadena de suministros. Esto es involucrando a todas las empresas que forman parte de nuestra cadena.
Esto es a través de procedimientos que tienen que estar escritos, procedimientos que tienen que estar disponibles en el momento en que la autoridad lo solicite o durante una auditoría y sobre todo, pues buscan ante todo mantener la integridad de la mercancía desde el punto de origen, que es las instalaciones de nuestra empresa, hasta el destino final, que es el almacén, la bodega, el centro de distribución de nuestro cliente en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Requisito 5.1 tiene que ver con un mapeo de procesos. ¿Qué es un mapeo de procesos? Bueno, el mapeo de procesos no es otra cosa más que una representación gráfica, es un esquema, un diagrama que va describiendo paso por paso las actividades que tienen que ver con procesos logísticos. Por ejemplo, cuál es el país de origen donde viene toda la materia prima. Por ejemplo, rollos de tela que se fabrican en China. ¿Cómo se transporta esta mercancía? Bueno, pues es a través de rollos o de silos en contenedores, desde el puerto de origen, por ejemplo, en China, hasta llegar, por ejemplo, a cualquier país de Latinoamérica o cualquier puerto en el Océano Pacífico. ¿Cómo se lleva a cabo la entrega y la recepción de estas mercancías? A través en el puerto, a través de un transportista, a través de un despachante o un agente de aduanas. ¿Cuáles son las rutas de traslado que sigue la mercancía desde que se recibe en el puerto hasta llegar a las instalaciones de la empresa? El proceso de almacenaje, si es directamente en las instalaciones de la empresa o es, por ejemplo, en un almacén o un centro de distribución que es operado por un tercero. Los procesos que tienen que ver con el despacho en aduanas, las declaraciones que se hacen ante la autoridad de la aduana en el país de destino, el cumplimiento de los requisitos, permisos, por ejemplo, el pago de impuestos o de aranceles para poder introducir la mercancía en el país y el proceso de entrega en el destino final. Básicamente es en el domicilio que se acordó entre las partes a través de los Incoterms, los términos internacionales de compraventa de las mercancías, que señalan, entre otras cosas, pues cuáles son las obligaciones del comprador y del vendedor, dónde inician y dónde terminan sus responsabilidades, sus obligaciones y cuál va a ser el punto de entrega de la mercancía. Adicionalmente, en este requisito que es el 5.1, pues la empresa debe contar pues con una lista de empresas a las que normalmente utiliza para el traslado de las mercancías, proporcionar a la autoridad o la entidad que administra el programa operador económico la lista de los principales transportistas que utiliza para ya sea la importación o para la exportación de mercancías. Los permisos que se otorgan por las diferentes autoridades. En el caso de México, la Secretaría de Economía, que da unos permisos a las empresas permisos para fomentar la exportación de productos maquilados o manufacturados en el país. Y básicamente, si existen algunas empresas que dan servicios de submaquila, que por ejemplo pueden ser operaciones de limpieza, de empaquetado, etiquetado, almacenaje, em, subensamblado de algunas partes del producto terminado, bueno, son empresas de servicios que deben de contar con un permiso especial de la autoridad para poder llevar a cabo estas operaciones y bueno, pues se tienen que también declarar el nombre de esta empresa y el número del permiso que se le otorgó para brindar el servicio. Como les comentaba, pues es una representación esquemática, gráfica de un proceso de importación y de exportación. Todo comienza en una zona secundaria donde existe un exportador. Ya lo mencionábamos en el ejemplo anterior. Si una empresa se dedica a la confección, por ejemplo, de uniformes de trabajo, pues realiza la importación, entre otras cosas, de materias primas de un país ubicado en el extranjero. En este caso podemos mencionar el caso de China, donde se fabrican, por ejemplo, rollos de tela, donde se fabrican cierres o cremalleras, o se fabrican botones, se fabrican cualquier otro tipo de aditamento para, por ejemplo, un instrumento de trabajo, un uniforme de trabajo. Se importan, existe un país de origen que es China, un puerto de origen que puede ser Shanghai. Se hace una declaración en aduanas ante el país exportador, en este caso es China. Se lleva a cabo, por ejemplo, el transporte marítimo, que toma aproximadamente de 20 a 21 días desde Shanghai hasta llegar a los puertos ubicados en la costa del Pacífico, en Latinoamérica. Se lleva a cabo, por ejemplo, ya sea un flete marítimo, un flete aéreo,
llega a una zona primaria que es, por ejemplo, el puerto de Manzanillo en México, el puerto de Buenaventura en Colombia. Se hace la declaración ante la aduana, se presentan los permisos para la importación, se pagan los impuestos, si es que hay algún impuesto que se tiene que pagar. Finalmente llega un transportista al puerto para recolectar la mercancía, llevarla directamente hasta las instalaciones de la empresa o el almacén de la empresa para someter todas esas materias primas a un proceso de fabricación, de ensamblaje, de manufactura, en este caso de confección de uniformes, y finalmente, pues para una vez que se tenía el producto terminado, someterlo a un proceso de empaque, de etiquetado, de embalaje, para posteriormente enviarlo a la exportación, ¿no? Y se sigue todo el proceso correspondiente a la exportación. En este punto, que es el 5.2, pues la empresa está obligada a reportar a la autoridad aduanera o la autoridad que administra el programa del OEA cuántos almacenes tiene fuera de sus instalaciones productivas. Si utiliza los servicios de terceros, si utiliza, por ejemplo, em, empresas de reexpedidoras de carga, por ejemplo, forwarding companies, lo que se conoce actualmente como 3PL o 4PL, empresas que brindan servicios, proporcionan servicios logísticos. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, Ryder, otro ejemplo puede ser Kuehn Nagel, otro ejemplo puede ser Schenker Logistics, este tipo de empresas que tienen el carácter de 3PL, 4PL, que tienen, por ejemplo, que brindan servicios de almacenaje, resguardo de mercancías, donde le empacan la mercancía, le ponen etiquetas, la clasifican, la separan, por ejemplo, si manejan materiales peligrosos, pues tienen un tratamiento especial. Entonces, obviamente todas estas, el nombre y la ubicación física de estos almacenes se tienen que proporcionar a la autoridad para cumplir este requisito. Una vez que la empresa lleva a cabo la importación de las mercancías, pues tiene que haber un procedimiento documentado, un procedimiento que esté por escrito en la empresa, que esté disponible para el personal que trabaja en almacén, específicamente en el área de recibos, donde se tienen, por ejemplo, que mencionar paso a paso las actividades para la recepción de la mercancía una vez que se importa. Por ejemplo, la identificación de los choferes de las empresas que brindan el servicio de transporte, desde el puerto hasta las instalaciones de la empresa. ¿Cómo se identifican esos choferes? ¿Mediante qué documentos? Mediante un documento de identidad nacional, mediante su licencia de chofer, mediante la credencial de la empresa transportista para la cual trabajan. ¿Cómo se lleva a cabo la inspección del vehículo antes de entrar a las instalaciones de la empresa? ¿Cómo se coteja que el candado o el sello de seguridad que tiene la caja o el contenedor coinciden con los documentos del embarque? Entonces, pues siempre tiene que haber una persona responsable. Generalmente es un supervisor, es un jefe, el que está a cargo del área de recibos y que tiene que supervisar de manera directa el proceso de entrega de la mercancía, el proceso de descarga. Cómo se van revisando, chequeando, cotejando básicamente lo que son pesos, lo que son cantidades, lo que son marcas, los que son modelos, números de serie, números de parte, eh, todos esos documentos que coincidan exactamente con las mercancías que se están recibiendo físicamente en el almacén de la empresa, o bien cuando se trata de la exportación, una vez que se llenan todos los documentos para amparar, por ejemplo, el embarque de exportación, como puede ser la factura comercial, pues cada uno de los documentos que amparan esa exportación coincidan con lo que se está cargando pues, en la caja o en el contenedor que se va a enviar al puerto para la exportación. En este punto, que es el seguimiento de la mercancía, pues lo que tenemos es básicamente la empresa debe contar con un procedimiento en el que indique si ella realiza por su propia cuenta o a través de un tercero, en este caso el transportista, el monitoreo de los embarques en tiempo real. Esto es a través de un sistema de geoposicionamiento satelital, conocido normalmente como GPS. Entonces, si la empresa no lleva a cabo este monitoreo porque no tiene el personal dedicado a esta actividad, pues generalmente es a través del transportista, quien tiene un sistema de monitoreo, quien tiene una persona en despacho, quien tiene un monitorista que está en tiempo real verificando dónde se encuentra físicamente el vehículo, la carga
en qué parte, qué ruta está siguiendo, si existen paradas o desviaciones, si hubo algún problema, si hubo algún accidente de tráfico, si hay un bloqueo, si la unidad se descompuso, si necesita ser se tiene que cambiar de unidad o de tractor la carga para poder llegar al puerto. Si existe algún problema, bueno, todo esto se informa a la base del transportista, al área de despacho, al monitorista, y que a su vez tiene pues una persona de atención a clientes que está informando en tiempo real a través de correos electrónicos, a través de llamadas, informando al cliente qué es lo que sucede con la carga en cada momento durante el tránsito desde la empresa hasta el punto de exportación, hasta la frontera, hasta el puerto, hasta el aeropuerto, donde se va a llevar a cabo todo este proceso. Aquí se tiene, por ejemplo, que mencionar cuál es el sistema que utiliza el transportista, cómo se llama, qué herramientas de consulta tiene, si, por ejemplo, la empresa depende del transportista para llevar a cabo esta función, indicar si el transportista le proporciona una cuenta especial a la empresa para que algún empleado autorizado pueda entrar al sistema y pueda de vez en cuando revisar dónde se encuentra físicamente un embarque, sobre todo cuando existen pues temas de que la carga es urgente, que la carga tiene que entregarse antes de determinada fecha, entonces puede entrar algún empleado autorizado de la empresa y consultar básicamente esta información acerca de el traslado de la mercancía. Pues generalmente en estos procedimientos que tienen los transportistas se indica cuál es la ruta que el cliente autoriza. Si se utilizan, por ejemplo, autopistas de cobro, de peaje, donde se tiene que pagar para poder utilizar y transitar por esas carreteras, si se utilizan carreteras que son libres, donde no se tiene que pagar, si existen geocercas, cuántas geocercas existen para poder verificar que el chofer no se pare en la ruta en lugares no autorizados, en lugares que pueden ser peligrosos, que pueden comprometer la seguridad de la carga, si se trabaja por un sistema de citas, si existe una lista de choferes que exclusivamente eh, entregan o reciben carga del cliente, si se le designa a la empresa un número de unidades de transporte exclusivamente para su servicio. Toda esta información pues tiene que estar dentro de este procedimiento documentado que sirve para cumplir con este requisito del programa. Asimismo, bueno, pues en el caso de las empresas transportistas, ellas tienen que girar una serie de instrucciones para el chofer en caso de que existan problemas como falla mecánica, falla eléctrica, que hay un accidente en carretera y la unidad no puede seguir avanzando, si existen bloqueos en las carreteras, si existen, por ejemplo, en algunas carreteras, inspección de algunas otras autoridades, por ejemplo, autoridades sanitarias, autoridades militares, que instalan retenes en las carreteras donde los transportistas tienen que detenerse para mostrar documentos, en algunos casos, pues se llega incluso a romper los sellos, a abrir las puertas del contenedor o de la caja para revisar la mercancía, y en estos casos, pues los choferes deben contar con instrucciones sobre qué hacer en estos casos, reportarlo inmediatamente a la empresa transportista y al cliente, inmediatamente colocar un sello de respaldo para que la mercancía vaya segura, para proteger la integridad de la carga hasta llegar al puerto, al aeropuerto, a la frontera, donde quiera que se tenga que entregar la carga. Asimismo, bueno, pues las empresas transportistas deben indicar en este apartado cuántos medios de comunicación disponible tienen con el chofer. Generalmente tienen, pues a través de radios o a través de aparatos de telefonía celular móvil, se comunican con su base y están permanentemente comunicados, pero cuando esto falla, cuando existen interferencias en la red, cuando se cae la red, cuando no hay comunicación, algunas empresas tienen un sistema de comunicación mediante mensajes de texto que se envían a monitores que tienen instalados dentro de la cabina del camión, donde pueden enviar mensajes de texto para estar permanentemente comunicados con su base o a través de algún otro mecanismo de comunicación que les permita estar enlazados en tiempo real para atender cualquier problema o cualquier contingencia que se presente. También, bueno, pues aquí se indica cuánto tiempo se conservan estos reportes de monitoreo. Generalmente estos se almacenan en soluciones basadas en la nube, básicamente en servidores virtuales,
donde permanecen por siempre mientras la información no se borre, mientras la información no se depure, no se elimina, estos reportes de monitoreos se quedan ahí para siempre. Y pues básicamente es cuando existen monitoristas fijos, por ejemplo, que dependen del transportista. Vamos a ver cuántos monitoristas hay, cada monitorista cuántos camiones está revisando en tiempo real, porque bueno, existe también un límite, ¿no? Por ejemplo, se habla de que un monitorista no puede estar atendiendo más de 20 camiones, por ejemplo, al mismo tiempo, porque pues perdería completamente el control y el seguimiento de cada una de las unidades en caso de que alguna tuviera algún problema en la ruta. Por ejemplo, que hubiera sido detenida por la policía, por el ejército, por alguna autoridad en la ruta. Entonces, pues se pierde el control y la visibilidad pues un número muy grande de embarques. Entonces, pues aquí se recomienda que cada monitorista, cada persona que está revisando los camiones o los embarques de exportación, pues que tenga un número lo más reducido posible para que pueda existir mayor margen de control y de seguridad de la integridad de los embarques. Por ejemplo, también es importante mencionar que si los embarques, por ejemplo, viajan en convoys, que son, por ejemplo, más de, digamos, más de 3, más de 5 camiones que salen de la planta al mismo tiempo para llegar al mismo destino, al aeropuerto, al puerto, a la frontera, etcétera, o si utilizan servicios de custodia, custodias armadas o custodias sin armas, es importante que también se mencione en este procedimiento cómo se mantiene la comunicación con las custodias. Y los medios de comunicación que existen, si es que existen, porque hay algunas empresas que por política de seguridad, los choferes de las empresas transportistas no pueden comunicarse con los escoltas que van custodiando los embarques de exportación hasta que se entregan. En la práctica, en el día con día, siempre existen o generalmente existen, el error humano siempre está presente y siempre existen problemas al momento de cargar la mercancía y entregarla al cliente. En algunos casos, por ejemplo, las cantidades que se reciben pues son menores a las que, por ejemplo, se le compraron al proveedor. Se compró una cantidad mayor que consta en la factura, en la orden de compra, etcétera, en los documentos de aduana y se recibe una cantidad menor. Entonces, pues para esto tiene que haber un procedimiento para poder manejar y solucionar este tipo de diferencias. ¿Qué es lo que la empresa hace cuando en un pedido a un proveedor, pues finalmente recibe en su almacén menos de la mercancía que compró, menos de la mercancía que cotizó o que solicitó al proveedor? La factura dice una cosa y al momento de que llega el camión, se descarga la mercancía en el almacén, pues se encuentra que hay una diferencia en faltantes, que es lo más común, pero también puede haber sobrantes, que llegue de más, piezas de más, cantidades de más, o que pese la mercancía más de lo solicitado. Y entonces aquí, pues la empresa, para cumplir con este requisito, que es el 5.5, pues tiene que mencionar en un procedimiento documentado qué es lo que hace para poder investigar estas diferencias, qué es lo que se hace para poder resolver estos casos, cómo se manejan los reclamos o las disputas con los proveedores para solucionar esta situación de la mejor manera posible. En este punto, que es el 5.6, básicamente de lo que se habla es cómo se generan los documentos que amparan la carga, cómo se genera un procedimiento que hable, cómo se genera la factura, cómo se genera el packing list, la lista de empaque, cómo se generan los documentos para, que generalmente lo hace el despachante o el agente de aduanas, los documentos o las declaraciones que se presentan ante la aduana para poder importar o para exportar la mercancía, cómo se intercambia la información entre los socios comerciales que participan en la cadena de suministros, por ejemplo, mediante, además de un correo electrónico, si existe algún sistema que permita enlazarnos en tiempo real con la información que tiene el cliente, que tiene el transportista, que tiene el agente de aduanas, además de pues lo típico, lo tradicional que son los correos electrónicos o las llamadas telefónicas, pues existe algún sistema
que esté enlazado en tiempo real, que tenga algún tipo de interfase con el sistema de la empresa que les permita estar intercambiando la información para que la información esté lo más clara posible, que la información esté completa, que la información sea legible, que la información no pueda ser manipulada o alterada intencionalmente respecto al número de las cantidades, el número de cajas, el número de piezas, el peso de la mercancía declarada y que no exista ningún tipo de error al momento de generar todos los documentos para presentarlos en la aduana que ocasionen un problema, que el embarque se esté detenido, que el embarque no pueda cruzar la frontera, que no se pueda subir al barco porque existen problemas en las cantidades declaradas, en los pesos. Entonces, pues generalmente este procedimiento debe estar diseñado o elaborado para evitar este tipo de errores en la operación que puedan causar demoras en básicamente los tiempos de entrega de la mercancía al cliente en los embarques de exportación. Y bueno, tenemos finalmente el punto 5.7 que tiene que ver con la forma en que se gestionan los inventarios, el material de empaque, de envase y embalaje. Cualquier empresa, sea certificada en el programa OEA o en el programa CityPat o no esté certificada, por ley debe contar con un procedimiento de gestión de inventarios. Esto es un requisito de carácter fiscal y legal que todas las empresas deben de cumplir, independientemente de si están certificadas en programas de seguridad o no. Entonces, pues generalmente en este procedimiento que consta por escrito se habla cómo se lleva a cabo la revisión del inventario para mantener pues la exactitud del inventario, niveles de inventario que sean confiables para la empresa, para disminuir las pérdidas, para disminuir los desperdicios, las mermas, para tener la contabilidad al día, la contabilidad, números correctos, estados financieros correctos, adecuados, que sepan, que permitan saber si la empresa está teniendo ganancias o pérdidas operativas. ¿Qué se hace normalmente cuando se hace un conteo cíclico de partes, de piezas, de números de serie o números de parte y encuentran diferencias? ¿Cómo se ajustan estas diferencias? ¿Quién es la persona autorizada por la empresa para ajustarlas? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Cuáles son los montos máximos autorizados por la empresa para ajustar piezas, números de parte? ¿Cuál es la cantidad máxima? Es decir, por ejemplo, si son más de $1,000, por ejemplo, pues ya se requiere autorización del director general o el director de planta o del gerente para poder ajustar esas diferencias. Pero obviamente, pues se realizó un conteo cíclico previo, un ajuste de inventario o se hizo sí, básicamente se hizo un conteo, ¿no? De partes, de número de piezas en el almacén para poder determinar qué es lo que está faltando y cómo se podrían ajustar las diferencias y sobre todo hacer alguna investigación de qué fue lo que pasó para poder llegar a esos niveles de falta de inventario, ¿no? Y también, sobre todo en el caso de las empresas que utilizan material de empaque como cartón, que a veces involucran el logotipo de la empresa, el nombre de la empresa, la razón social, cómo se manejan esos materiales de empaque una vez que ya son utilizados, que ya son desechados, que se ponen a disposición, que ya no se pueden quizás reciclar o reutilizar. ¿Qué tratamiento le da la empresa? Porque pues su logotipo o su nombre está impreso ahí y eso puede representar algún riesgo de que se pueda hacer un mal uso de esos materiales de empaque que tienen información eh, o que permiten identificar o relacionarse con la empresa, ¿no? Básicamente es eso. Y el tema también de pues, las empresas que utilizan residuos de materiales peligrosos, hazmat, cómo se lleva a cabo ese control de desperdicios, cómo se utilizan, cómo se manejan, cómo se segregan, cómo se colocan en lugares que son aislados, confinados, para evitar posibles accidentes dentro del almacén de la empresa. Hasta aquí voy a hacer un pequeño alto para saber si en este punto, que es el 5,
¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Lo pueden hacer abriendo sus micrófonos o si gustan, pues pueden hacer alguna pregunta en el chat para que Fabio nos haga el favor de compartirla. No, parece que nadie hasta el momento ha hecho alguna pregunta, señora Milán. Perfecto, Fabio. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el siguiente requisito. Es el requisito número 6 y tiene que ver con el programa OEA. Perdón, señora Milán, qué pena. Acaban de hacer una pregunta. La señora María Inés nos pregunta, ¿la entrega del interchange por parte de la marítima es obligatoria? Em, Básicamente aquí lo que se tiene que mencionar en el procedimiento es cómo se lleva a cabo esa entrega. Escribir paso a paso para que la autoridad aduanera y del programa del operador económico pueda entender cómo se lleva a cabo la operación logística de la empresa y poder, eh, con base en esa explicación detallada, determinar si existen riesgos para la integridad de la carga. Entonces, básicamente es explicarle a la autoridad en los términos más simples, de la forma más clara posible, cómo se lleva a cabo esa entrega y esa recepción, por ejemplo, con este socio comercial que puede ser la compañía naviera, los transportistas de la compañía naviera que llevan a cabo el movimiento de la carga dentro o fuera del puerto. Entonces, ese es básicamente la finalidad, por ejemplo, o mencionar cuáles son las compañías navieras, los operadores logísticos o los agentes internacionales de carga que más utiliza la empresa en por ejemplo, en su importación o en la exportación. Quisiera saber si fui claro con la respuesta. Si quedó claro, o persiste alguna duda. Sí, muchas gracias, nos dice la señora María Inés. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuando un poquito con el tema pues este requisito es prácticamente exclusivo de México. Pues es el principal diferenciador entre el programa operador económico y el programa del CITIPAT, porque el CITIPAT actualmente no tiene un requisito de cumplimiento de requisitos en aduana. Entonces, pues esto lo hace diferente en la operación aquí en México. Entonces, las empresas pues básicamente están obligadas a presentar más procedimientos escritos que permitan explicar cómo cumplen con cada una de sus obligaciones en cuestiones de aduanas y de comercio exterior. Entonces, en este punto vamos a hablar básicamente de tres requisitos. Uno es la gestión del despacho en la aduana. Básicamente es sí, el despacho, la entrega de la mercancía, cuando ésta pasa por la aduana, las obligaciones que tienen las empresas que tienen programas autorizados de exportación y cómo comprueban la información que reciben tanto del agente de aduanas como de la autoridad, en este caso de la aduana al momento de hacer sus declaraciones y presentar todos sus permisos de importación y la forma en que pagan, por ejemplo, los impuestos, los aranceles. Aquí hay una figura muy importante que es un tercero, es un agente o despachante en aduanas. Es una empresa, es una persona que, digamos, es una especie como de abogado que representa a la empresa frente a la autoridad, frente a la aduana y realiza operaciones en su nombre y por cuenta de la empresa. La empresa es el mandante y le confiere la autoridad para representarlo y para hacer declaraciones eh, oficiales, juramentadas ante la autoridad. Entonces, pues aquí lo que se le pide a la empresa es un procedimiento en el cual explica cómo se lleva a cabo la selección del despachante o del agente de aduanas. Es decir, cómo lo seleccionas, cuáles son los requisitos que tú le pides a un agente, a un despachante, para que se convierta en tu proveedor de este servicio.
Entonces, los criterios de selección, cuántos años de experiencia debe de tener trabajando como agente aduanal, cuáles son las características específicas que requieres para poder contratar sus servicios, cómo vas a evaluar o cómo vas a medir qué tan bueno es su servicio, la calidad del servicio, con qué frecuencia lo evalúas, si es cada 3 meses, cada 6 meses o lo evalúas cada año. Si se lleva a cabo, por ejemplo, una junta, una reunión en la que se evalúan las métricas del desempeño, decir, eh, el servicio no es tan bueno como esperábamos, recibimos un mal servicio por parte de la persona que atiende la cuenta de la empresa porque tuvimos una queja, tuvimos un reclamo y no se resolvió favorablemente para la empresa. Entonces, pues básicamente son ese tipo de cuestiones, cómo se resuelven las quejas y las posibles disputas con los clientes. También se tiene que proporcionarle a la autoridad, a al programa OEA, el nombre, la lista con los nombres de los principales agentes de aduana que utiliza tanto para la importación como para la exportación de las mercancías. En el siguiente requisito, pues obviamente tiene que ver también, está muy ligado con la parte del 5.7, que es la gestión del inventario. Nada más que las empresas que tienen un programa de fomento a la exportación, un programa de maquila, de manufactura, que es autorizado por la Secretaría de Economía en México, pues deben de tener un control de inventarios específicamente para cumplir con el anexo 24. Básicamente es decir, cómo llevas el control de los inventarios, cómo controlas que toda la mercancía de importación finalmente se transformó, se elaboró, se convirtió en un producto terminado y finalmente se exportó al extranjero. A ver, demuéstrame que todo lo que importaste finalmente salió del país y se exportó al extranjero, se exportó a Estados Unidos. Que todos los rollos de tela que trajiste de China se convirtieron efectivamente en uniformes y los exportaste a Estados Unidos, a Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, pues básicamente es el mecanismo de control para poder demostrar a la autoridad que todo lo que se importa del extranjero se transforma, se maquila, se elabora, se convierte en un producto terminado y finalmente sale del país en la forma de un producto terminado que se le entrega al cliente. Entonces, esa es una cuestión. La otra es determinar el país de origen de la mercancía. Por ejemplo, con China no existe un tratado de libre comercio. Entonces, los rollos de tela que se traen de China o los cierres, las cremalleras, los botones, pues por ejemplo pagan impuestos al momento de entrar al país. Entonces, por eso es importante saber dónde se produjo la materia prima para saber si esa mercancía, si esa materia prima paga impuestos en nuestro país, si paga impuestos en México, si paga impuestos en Colombia, qué cantidad de impuestos se tienen que pagar. Entonces, por eso es importante contar con un certificado de país de origen donde se produjo la materia prima. Y pues también, por ejemplo, contar con un procedimiento que explica cómo tienes que cumplir con las obligaciones del programa. Es decir, cada año la autoridad, la Secretaría de Economía en México pide que se presente un informe anual de operaciones. Entonces, ese informe lo tienen que cumplir sí o sí todas las empresas en el mes de mayo de cada año y entonces el procedimiento tiene que explicar detalladamente cómo se presenta ese informe, eh, cada cuándo se envía, qué es la información, cuál es la información o los datos que se incluyen en ese informe para cumplir con los requisitos que establece la autoridad, porque si no se hace, si no se envía ese reporte, pues obviamente el programa de exportación de la empresa se cancela y se corre el riesgo de perderlo, ¿no? De perder todos los beneficios que reciben a través de ese programa. Bueno, aquí entramos a un poquito a un aspecto técnico, un aspecto muy técnico, ya muy especializado, que tiene que ver con la gestión en aduanas para la importación y para la exportación.
A través de los años, a través de la Organización Mundial de Aduanas, todos los países miembros, incluidos todos los países de Latinoamérica que forman parte de este organismo internacional, han acordado a través de los años, a través de la cooperación, que para facilitar el tránsito de mercancías de un país al otro, pues se le da a la mercancía, a una mesa, a una silla, a una computadora, se le da una clasificación arancelaria que no es otra cosa más que un código, es un número que a veces consta de 10 dígitos que identifica aquí en Latinoamérica y en China, que por ejemplo el código de 10 dígitos identifica o se relaciona con una computadora, tanto en China como en Latinoamérica. Entonces, básicamente es un lenguaje numérico en códigos o una clave que permite identificar a una mercancía. Cualquier cosa que sea susceptible de compra y de venta se considera una mercancía. Por lo tanto, una mercancía para la Organización Mundial de Aduanas debe de tener un número de control o de identificación, por así decirlo, y entonces es una de las responsabilidades del agente aduanal. El despachante en aduanas, el agente aduanal que contrata a la empresa para representarlo con la autoridad de aduanas, tiene que clasificar correctamente los productos que la empresa importa del extranjero, ya sean materias primas, o los productos terminados que se exportan a Estados Unidos, a Europa, a Asia, a cualquier lugar del mundo, tienen que ir clasificados con ese código que consta básicamente de 10 dígitos. Bueno, pues entonces básicamente la empresa lo que tiene que eh, demostrarle a la autoridad es decir, bueno, como la clasificación arancelaria la hace el agente o el despachante, no la haces tú. ¿Cómo te aseguras tú que la clasificación es correcta? Es decir, ya te hizo el manifiesto, la declaración en aduana, los papeles para la exportación. Vamos a decir, ya tengo, yo importé la tela, importé los cierres, los botones, entonces ya confeccioné un uniforme para empleados de Coca-Cola. Entonces, ¿cómo te aseguras tú que efectivamente el agente aduanal declaró correctamente la mercancía? Es decir, viene la descripción, uniformes de trabajo, pero esa descripción también está relacionada con un código a 10 dígitos. ¿Cómo te aseguras que esa clasificación a 10 dígitos es la correcta para el uniforme? Porque si no lo declaras correctamente, pues va a haber un problema en la aduana, la mercancía va a quedar parada, no se va a poder hacer la exportación, no se va a poder hacer la entrega en tiempo y en forma al cliente, va a haber una queja, un reclamo, una penalización por no cumplir en tiempo y forma con el pedido. Entonces, toda una serie de problemas que se derivan de eso, que pueden derivarse de una mala em, descripción de la mercancía, de una incorrecta clasificación arancelaria a 10 dígitos. Entonces, la empresa está obligada a revisar que el despachante, que el agente en aduanas hace correctamente las cosas para evitar toda la serie de problemas que que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, contar con una ficha técnica que no es otra cosa más que una descripción, una infografía de decir, bueno, yo importo tela, yo importo cierres, yo importo botones y lo que yo hago es un uniforme con estas características. Es un uniforme de uso rudo, con material de tela sintética, natural, textil o artificial, que sirve para overoles de seguridad para los empleados que trabajan en Coca-Cola de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, son uniformes de uso rudo que son parte del equipo de protección personal que utiliza los empleados en las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Estados Unidos. Entonces, pues eso es una infografía. Básicamente es qué es lo que yo fabrico, qué es lo que yo produzco, lo que manufacturo y lo que vendo en Estados Unidos. Eso es una información técnica, ¿no? Que puede ser una ficha o puede ser una infografía muy simple, ¿no? Con una descripción comercial. Entonces, pues también, por ejemplo, cuando se hace toda esa información, se intercambia la información con el agente aduanal, con la aduana, donde se va a llevar a cabo la exportación, en la frontera, en el aeropuerto, en el puerto marítimo, pues se intercambia la información. Entonces aquí lo que la empresa está obligada a hacer es asegúrate de que la información que estás intercambiando es información correcta, porque si existe información incorrecta,
en cuanto a cantidades, en cuanto a piezas, en cuanto al peso, en cuanto al número de cajas, en cuanto al número de serie, en cuanto a los modelos, etcétera, pues vas a tener un problema en la aduana porque te van a cobrar multas por cada dato incorrecto que le proporciones a la autoridad. Entonces, pues por eso asegúrate, para evitar esos problemas, de que todo está perfectamente revisado, todo está chequeado, todo está cotejado y que no vas a tener ningún problema al momento de hacer la exportación en el puerto, en el aeropuerto o al momento de cruzar la frontera. Muy bien, aquí antes de pasar a los requisitos específicos de CityPad, me gustaría saber si hay alguna pregunta o hay alguna duda de los participantes y voy a hacer una pequeña pausa para si gustan abrir los micrófonos o si gustan escribir en el chat, lo pueden hacer. Buenos días. Bueno, pues no veo ninguna pregunta en el chat. Eh, Nos pregunta por ahí Ismael, ¿a qué horas inició el curso? Bueno, inició a las 8 de la mañana, tiempo de Colombia, 7 de México. Y la respuesta anterior de María Inés acerca del interchange, si es obligatorio. Pero bueno, este, hasta este momento pues creo que no hay más preguntas y podemos a lo mejor continuar con los siguientes temas. Este criterio 7 exclusivamente es para el programa CityPad de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y está pues enfocado básicamente en las empresas ubicadas en Latinoamérica que exportan productos eh, a los Estados Unidos. Habla en términos generales en el requisito número 7.1 de implementar medidas de seguridad para mantener la integridad de la carga. Es decir, que desde el momento en que sale de las instalaciones de la empresa, de, del almacén o de la planta, del centro de distribución, pues esa carga que va dentro de un contenedor, que va sellado, que lleva documentos de facturas, documentos comerciales, declaraciones en aduanas, no vaya a ser objeto de alguna contaminación con mercancías ilícitas. Entendiendo por mercancías ilícitas, pues el tema de los narcóticos, el tema de armas, el tema de dinero en efectivo que se utiliza para el pago de entre cárteles, el tráfico de personas incluso. Entonces, pues básicamente es mantener en todo momento, desde que sale la mercancía de exportación de nuestra planta hasta que llega a su destino. Entonces, básicamente es eso. En las empresas, por ejemplo, que realizan operaciones 24/7, trabajan 24 horas del día, los 365 días del año, es decir, que incluso hay turnos de producción nocturnos donde se embarca la mercancía para llegar lo más temprano posible al puerto, al aeropuerto, a la frontera, en el momento en que se abren las operaciones para ser de las primeras en ser atendidas, en ser despachadas. Bueno, pues en estos casos habla o pide que existan mecanismos de seguridad adicionales, que existan, por ejemplo, cámaras, que existan personal de seguridad, que se lleven a cabo rondines del personal de seguridad con mayor frecuencia en las áreas donde se almacena la carga, donde se empaca, donde se carga o se descarga la mercancía, los lugares donde se guardan cajas, contenedores, los estacionamientos donde permanecen los choferes con los camiones esperando que se les cargue o que se descargue la mercancía. Entonces, pues básicamente es esto con la finalidad de evitar que personas no autorizadas, personas que no son empleados de la compañía, tengan acceso a estas áreas
y puedan llevar a cabo algún tipo de contaminación del embarque con mercancías ilícitas. Es sobre todo pues garantizar la seguridad y la integridad de la carga en todo momento. A partir de 2021, pues se empezó a trabajar en la parte de la versión 2.0 de los requisitos del programa de CityPath. Otra de sus preocupaciones, además de el tema de contaminación de los embarques con mercancía ilícita, es el tema de la contaminación con plagas. A partir de esa fecha empezaron a trabajar en la modificación de los requisitos del programa de CityPath para todas las empresas que forman parte del programa, que están ubicados en los 5 continentes, que exportan mercancías a los Estados Unidos, para que se aseguren que todos los embarques de exportación, vía marítima, vía aérea o vía terrestre, van libres de contaminantes y de plagas. Entonces, pues el requisito 7.2 del CityPath habla de que las áreas donde se maneja mercancía, recibos, embarques, almacén, carga, descarga, estén libres de cualquier tipo de plaga o de contaminante. Entonces, eh, hablemos no solamente del tema de plagas, no solamente es el tema de roedores, de fauna nociva, no solamente es el tema de insectos rastreros, de cucarachas, de moscas, de mosquitos, sino también de contaminantes naturales. Por ejemplo, hablan mucho del tema de polen. A través de las diferentes estaciones del año, pues los árboles que tienen amplio follaje desprenden hojas, desprenden ramas, desprenden semillas, desprenden polen, que a través de las corrientes de aire van a llegar a los almacenes, a los muelles de carga, a veces incluso a las cajas secas o los contenedores que se guardan en las instalaciones, en los patios de la empresa, y entonces se contaminan con ese polen. Entonces, básicamente lo que dicen es, pues asegúrate de que el contenedor, la caja en la que vas a exportar la mercancía a los Estados Unidos está libre de todos esos contaminantes naturales. La mejor forma de poder garantizar el cumplimiento y de poder demostrar que la empresa cumple con estos requisitos es contar con un programa de fumigación frecuente, sobre todo en las áreas de recibos y de embarques en el almacén. Se pueden colocar ahí generalmente cebos o trampas para los insectos rastreros, por ejemplo, contar con algunos mecanismos para atraer moscas o mosquitos y sobre todo evitar que se contaminen con esos agentes naturales que pueden ir dentro de un embarque de exportación. Porque bueno, ellos al momento de que se han revisado cargas, tanto en puertos marítimos como en aeropuertos y en las fronteras terrestres, han detenido embarques de exportación que incluso llevan animales vivos dentro de las cajas o los contenedores. Entonces, para ellos es de vital importancia que todas las cargas de exportación pues vayan libres de agentes patógenos, de contaminantes, de plagas y de incluso fauna silvestre nociva, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y aquí, por ejemplo, tomamos de la página de CityPath algunos ejemplos de, por ejemplo, son cajas de madera, son embalajes donde se transportan mercancías. Y esas cajas de madera tienen, por ejemplo, semillas de cannabis. Tienen semillas de cannabis que después de cierto tiempo empezaron a florecer y a dar como una especie de florecita o de planta que se insertó dentro de las paredes de la caja de madera. Entonces, pues es el tipo de contaminantes que ellos están tratando de impedir porque se convierte en un problema al final del día que puede afectar pues el tema de los cultivos, la agricultura, la salud, etcétera. Es un requisito para todas las empresas participantes en el programa demostrar cómo se lleva a cabo la carga de la mercancía en contenedores, en cajas secas o en cajas refrigeradas. Para ello, la principal evidencia es, por ejemplo, la toma de fotografías de el antes y el después, de un contenedor que está vacío, de un contenedor que está
a la mitad de la carga de un contenedor que está completamente lleno, donde toda la mercancía ya está cargada, ya está acomodada, ya está estibada. Y al final de cómo se ve el contenedor completamente cargado, con las puertas abiertas, después una fotografía con las puertas cerradas y después otra fotografía donde se le coloca el sello o el candado de alta seguridad a las puertas del contenedor o de la caja. Entonces, pues esa es parte del expediente de exportación, de la evidencia que CityPad pide o que está pidiendo en las auditorías virtuales que están haciendo a través de videollamadas. Y también, pues en el caso de que el cliente eh, en Estados Unidos lo pida, pues se le puedan enviar con anticipación estas fotografías, incluso antes de que la carga se reciba o llegue a los Estados Unidos. Básicamente es a lo que se refiere este requisito. Bueno, una vez que ya se realizó todo este proceso logístico de la importación, de la exportación, la mercancía sale de la planta, la mercancía va en trayecto al puerto, al aeropuerto, a la frontera, pues hay un incidente donde finalmente se involucra al chofer, a la empresa transportista, quizás una parada no autorizada, en un lugar no autorizado, se rompe el sello, se manipula el sello, se contamina el embarque. La empresa tiene conocimiento a través del transportista o a través del agente aduanal o del despachante en aduanas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es informar al especialista en seguridad del programa CityPad que la empresa tiene asignada. Todas las empresas que participan actualmente del programa tienen un especialista asignado. La gran mayoría de ellos se encuentran en las oficinas de Houston, en las oficinas de Los Ángeles y en las oficinas de Miami para los países que se encuentran en la región del Caribe y en Sudamérica. Entonces, cada empresa tiene un especialista y el principal punto de contacto de la empresa es quien tiene que enviar un correo, tiene que hacer una llamada telefónica con el especialista para informarle que hubo un problema con la carga. En algún punto la mercancía se vulneró a pesar de todas las medidas de seguridad que tiene la empresa implementadas, la carga se vulneró, se contaminó el embarque con alguna mercancía prohibida, se manipuló o se forzó el sello, entonces pues esto generó ya un problema. Entonces, la empresa debe contar con un procedimiento por escrito en el que hable acerca de qué tiene que hacer. Y lo primero que tiene que hacer es informar al especialista de CityPad. Es decir, para que cuando la mercancía llegue, ya la estén esperando, la manden automáticamente a la inspección secundaria en el puerto de entrada a los Estados Unidos, esa carga sea objeto de revisión, se abre, se incauta la mercancía y entonces comienza un proceso de investigación para ver qué sucedió, en qué punto se vulneró la seguridad, si la empresa es responsable o no es responsable directa de este incidente de contaminación de la carga. Si el transportista tiene la responsabilidad, si la responsabilidad se dio dentro del puerto o del aeropuerto, si hay más empresas o personas involucradas en el incidente. Entonces, pues obviamente se tiene que hacer esta investigación y el procedimiento que la empresa tiene por escrito debe explicar qué se hace en estos casos o cómo se hace la investigación para informar al especialista de CityPad. Entonces, pues obviamente es la situación. CityPad va a hacer su propia investigación. CityPad va a hacer una visita a la empresa o va a hacer una auditoría virtual a través de una videollamada. Se va a poner en contacto con los representantes de la empresa y le va a pedir explicaciones de qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué falló la seguridad? ¿Qué va a hacer la empresa para evitar que eso se repita o vuelva a suceder de nuevo? Y sobre todo para mantener la confianza y mantener la certificación del programa, la certificación de la empresa en el programa, para no quitarle los beneficios del programa. Entonces la empresa tiene que decir, bueno, lo que vamos a hacer
de aquí en adelante es A, B y C para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir o se vuelvan a presentar. También, por ejemplo, el protocolo de comunicación que existe con el transportista, con el chofer, con el despachante de aduanas, con la autoridad de la aduana en nuestros países en Latinoamérica, con el especialista asignado de CityPath, informar sobre el número de contenedor o el número de caja, el número de sellos que fueron comprometidos o violados y sobre todo pues para saber si hubo algún doble fondo en la caja, en el contenedor, si en ese doble fondo se introdujeron mercancías prohibidas y trataron de ocultar ahí, si se encontraron ahí, si se encontraron personas, migrantes que forman parte de esta nueva ola o estas nuevas caravanas de migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, si existió de por medio algún tipo de amenaza, de intimidación a algunos representantes o integrantes de la empresa y sobre todo pues los números telefónicos, los correos electrónicos de las personas con las que con las que CityPath puede establecer comunicación directa. Es decir, el representante legal, el gerente, el director, el gerente de seguridad, el responsable de logística, de comercio internacional, etcétera, que pueden tener una relación directa pues, con el tema y que pueden establecer comunicación directa con el personal de CityPath. Bueno, aquí en el criterio 7.24 del CityPath tiene que ver con cuestiones de seguridad interna, seguridad dentro de las instalaciones de la empresa, seguridad intramuros. Aquí CityPath lo que está pidiendo es que todas las empresas que tienen personal de seguridad que es propio, que es contratado directamente por la empresa, o que es a través de una empresa externa que proporciona guardias de seguridad intramuros, pues tenga un procedimiento, un manual de operación, es decir, con instrucciones de trabajo específicas sobre la forma de cómo se identifican, cómo se abordan o se enfrentan a personas no autorizadas. ¿Qué se puede entender como una persona no autorizada? Una persona que no es empleado de la compañía, no trabaja ahí, no es un proveedor, no es un contratista, no es un visitante. Entonces, se puede considerar que es una persona no autorizada o un intruso que de alguna forma logró entrar a la empresa, que no tiene un registro de entrada como visitante, que no tiene un gafete o una credencial que lo identifique como visitante, que no está acompañado por un empleado de la compañía, que está teniendo una actitud sospechosa, que está buscando alguna forma de robarse algo, de contaminar algo. Entonces, pues una vez que se identifica, este procedimiento tiene que explicar qué hace el personal de seguridad de la empresa, cómo lo enfrentan, qué es lo que hacen para retirarlo, qué harían si esta persona eh, se niega a salir de las instalaciones de la empresa, eh, a quién se le podría pedir auxilio, es decir, hablar a la policía para buscar algún tipo de apoyo, si esta persona tiene una conducta violenta, si está armada, si se niega rotundamente a salir. Los guardias pues no pueden hacer mucho porque los guardias generalmente dentro de la empresa tampoco portan armas, entonces pues se tiene que pedir algún tipo de ayuda a la eh, autoridad policíaca. Entonces, pues obviamente todas estas situaciones pues se tienen que contemplar en este manual de operación de los guardias para prever este tipo de situaciones y en caso de que lleguen a ocurrir, pues los guardias sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, básicamente es un requisito que contar con este procedimiento documentado respecto a la operación del personal de seguridad de la empresa. Hoy por hoy en todas las empresas
estén certificadas en el programa CityPat o no estén certificadas en el programa, cuentan con lo más básico, que es un buzón de quejas, un buzón de sugerencias, un buzón de denuncias, que a veces no funciona porque no son realmente, no garantizan completamente la confidencialidad o la identidad de la persona. Entonces, hoy por hoy muchas empresas, a través de su red interna, de su intranet, cuentan con apartados para poder hacer cualquier tipo de denuncia con carácter anónimo y confidencial. Es decir, no involucran su nombre, no involucran su número de empleado, no involucran o mencionan el área o departamento al que pertenecen, y pueden denunciar cualquier situación que parece rara, que parece completamente, eh, que puede ser ilegal, que puede ser eh, poco ética, que puede ser, que puede atentar contra la seguridad de la empresa, contra el código de ética de la empresa, contra los valores de la empresa, y entonces se utilizan para diferentes situaciones. Por ejemplo, específicamente en el tema de seguridad en la cadena de suministro, para poder denunciar cualquier situación relacionada con la seguridad y la integridad de la carga. Alguien que ve alguna situación rara, anómala en el área de embarques, donde ven que, por ejemplo, en una carga de un camión, de un contenedor, están introduciendo algo extraño, pues se puede denunciar a través de un mecanismo de denuncia anónimo. Y no solamente para temas de seguridad en la cadena de suministro, se pueden utilizar para mucho otro tipo de cuestiones. Cuestiones de discriminación, de acoso sexual, conflictos de interés, es decir, cuando existe algún tipo de conflicto de interés donde por ejemplo, eh, un empleado de la compañía que trabaja en el área de compras, le da un contrato a un proveedor con el que está relacionado, ¿no? Porque son familiares directos, son familiares indirectos, porque es su esposa, su esposo, su cónyuge. Ahí hay un tema de conflicto de interés. Entonces, pues, por ejemplo, ese tipo de situaciones también se pueden denunciar a través de estos buzones de denuncia anónima y confidencial que la empresa puede tener a través, pues, de un buzón, a través de la intranet, a través de un correo electrónico, a través de una línea telefónica con un número especial que alguien va a atender, que alguien va a escuchar, y que, dependiendo del caso, van a decidir si se hace una investigación o no. Entonces, básicamente es un requisito que se tiene que cumplir para todas las empresas, demostrarles que efectivamente existen estos mecanismos de denuncia anónima dentro de la empresa, y que hay alguien que siempre está al pendiente de esto, recibiendo las denuncias, revisándolas y decidiendo si se puede hacer, si vale la pena o no hacer una investigación al respecto, ¿no? Entonces, pues es básicamente eso. Se pueden reportar, como lo mencionaba, cualquier situación como un robo, como un fraude, una conspiración interna, sin temor a que existan consecuencias de que me van a despedir, me van a cancelar el contrato, el jefe, voy a tener problemas con el jefe me va a hacer la vida imposible en el trabajo. Entonces, pues, para evitar ese tipo de situaciones, pues lo mejor es que la empresa implemente un mecanismo de denuncia anónima y confidencial, ¿no? Y finalmente, cuando el caso lo amerite, cuando el caso sea algo grave, algo serio, pues se puede hacer una investigación correspondiente. En este punto, que es el 727, pues se relaciona también con el tema de la gestión de los inventarios, de los almacenes. Siempre que exista un sobrante, un faltante de mercancía o cualquier discrepancia o diferencia, pues esta se tiene que corregir. Se tiene que ajustar la diferencia, contactar al proveedor, hacer, por ejemplo, el tema del reclamo, decir, recibí menos cantidad de la que compré, de la que solicité en la orden de compra, de la que pagué a través de la factura. Entonces, para que exista esa reposición del material faltante, o la devolución en caso de que hubiera algún sobrante, si se recibieron piezas o cantidades adicionales
que no se pidieron, que no se pagaron, pues se puedan devolver al proveedor o se puede hacer lo mismo con el cliente en caso de que existieran algunas diferencias por cubrir o por compensar, pues se puedan hacer de la mejor manera posible para mantener la buena relación con los proveedores y con los clientes. Hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario antes de poder pasar a la siguiente fase de la sesión de webinar del día de hoy. Acuérdense que va a haber un examen, ¿eh? Entonces, todos los webinars tienen algún examen de aplicación de conocimientos. Entonces, pues es el momento en que ustedes pueden aprovechar para hacer alguna pregunta, hacer alguna duda. Si existe alguna inquietud, pues la pueden expresar y con mucho gusto lo podemos resolver. A ver, veo que hay un comentario en el chat. María Inés dice que está claro para ella todo hasta ahorita. Muchas gracias, María Inés. Alfonso nos comenta también que está claro. Y Eliud nos dice igual. Muy bien. Ángel nos dice que también está claro. Bueno, entonces, pues me gustaría también comentarles que la intención es poder contar con un mecanismo de retroalimentación que nos permita tanto a su servidor como a AES saber qué tan provechosa fue la sesión y sobre todo pues el nivel de comprensión de los temas que se abordaron el día de hoy, que fueron básicamente 3 temas que que son requisitos de carácter obligatorio tanto en el programa del operador económico como del CityPat. Entonces, pues para ver básicamente si se comprendieron todos los temas, si fueron claros, si fueron eh, bien asimilados, pues hemos implementado un mecanismo para poder eh, evaluar poder evaluar esta situación. Entonces, es una dinámica muy sencilla, es una dinámica que tiene que ver con pues un pequeño juego que está en una aplicación. Si ustedes tienen datos disponibles en su celular y tienen conexión a Internet, podemos ingresar a un sitio que se llama, que es www.quiz. Ahorita les muestro el enlace para que lo puedan ver. ¿Me podrían indicar si pueden ver mi pantalla? Gracias, Cintia.
Luis y Yuladis. Bueno, les comentaba que esta es una dinámica muy sencilla, consta de un ejercicio interactivo y dinámico que consta de 10 preguntas. No tienen que preocuparse porque son de opción múltiple. Van a tener 3 opciones, A, B y C, para responder las preguntas. Esto se hace a través de la aplicación de Quiz, que es la dirección es www.quiz, así como está, quiz.com. Ya, por ejemplo, Iván ya va a la delantera porque ya se inscribió, Edna también, y les va a pedir, por ejemplo, un código de un juego, que es el 930189. Perfecto, ya se van uniendo más participantes. Andrea, María Inés, Daniel. Vamos a dar unos pequeños minutitos para que se puedan integrar la mayor cantidad posible de participantes en el webinar y puedan participar de este ejercicio que es un juego. Hay que verlo así como un juego. Muy bien, ya tenemos un buen número de participantes, que ya va prácticamente arriba de 20. El UDC no me deja entrar. Sí, es correcto, Elius. El código es 930189. ¿Estás seguro que es la liga correcta? Está un poco extraño porque ya hay 35 personas dentro del juego y no tiene límite de participantes. En realidad no hay como un límite dice Cassandra que no lo deja entrar. Está algo extraño entonces hoy. Sí, revisen los espacios porque me parece que es de corrido y sin espacio. Nos comenta Germán. Veamos si ahorita en un minutito más se pueden integrar las personas que no pudieron entrar. Ya tenemos 44 participantes. Entonces, veamos. ¿Qué proceso se describe en el mapeo o en el diagrama de flujo del estándar 5.1 de OEA? Y hay 3 opciones de respuesta. Concluye el tiempo. Muy bien, Alejandra y Gloria. Veamos, ¿qué proceso se describe en el mapeo? Es un diagrama de flujo del estándar 5.1 de OEA. La respuesta correcta es la letra C, que es un proceso logístico que tiene que ver con importación y exportación. No tiene que ver con marketing, no tiene que ver con la cuestión financiera ni con el aspecto productivo. Es una cuestión 100% logística, ¿no? Y pues tenemos que la mayoría de ustedes contestó correctamente la pregunta. Entonces, pues vamos a avanzar con la siguiente. Según el subestándar 5.1 del perfil OEA, se deben proporcionar al SAT los datos y los oficios de autorización de las empresas de submaquila. ¿Esto es cierto o es falso?
Tiempo. Muy bien, Alejandra Ayfer. Sí, es verdadero. Efectivamente, se tiene que proporcionar, es sí o sí, es un requisito de carácter obligatorio, proporcionar la información, toda la información que se pide por las autoridades de nuestros países, se tiene que proporcionar para cumplir el requisito, ¿no? No hay opción. Bueno, pues vayamos a la siguiente pregunta. Si la empresa abre un nuevo almacén para distribución y venta en territorio nacional, debe, la palabra clave es territorio nacional. Y Daniela, excelente. Bueno, esta es una pregunta con truco. Estaba un poco, por ahí le cambiamos el sentido a la pregunta para confundirlo, pero en realidad es si la mercancía que se guarda en el almacén no es de exportación, la empresa no está completamente obligada a presentar el nombre del almacén, el nombre de la empresa que lo opera, la dirección, la ubicación, porque tiene que ver con básicamente temas de exportación, de comercio internacional. Si es una mercancía que se va a vender, que se va a distribuir en territorio nacional, pues ya no es objeto de comercio internacional y por lo tanto no es del interés de los programas de OEA y del CITIPAT. Pues una pregunta capciosa que tenía un truco para confundirlos, pero la idea es que les quede muy claro que todo lo que tiene que ver con comercio internacional, importación y exportación, tiene que informarse a la autoridad sí o sí. Bueno, pues mayor cuidado para la siguiente pregunta. Vamos a ver. Para cumplir con el subestándar 5.4 del perfil OEA, la empresa debe, excelente. Bueno, pues aquí el orden de la pregunta o la forma en que se está haciendo la pregunta es para tratar de distraerlos un poco del tema principal. Bueno, pues un requisito es, sí, lo ideal, el deber ser, sería contratar solamente transportistas que están certificados en CITIPAT o en OEA, en su caso. Eso sería lo ideal. En la práctica, en la realidad, eso casi no ocurre. No todas las empresas que se contratan transportistas están en estos programas. No todas las empresas están en la posibilidad a veces son un poco, por así decirlo, son un poco más costosas que el servicio de una empresa transportista certificada que una empresa que no lo está. Pero bueno, en la gran mayoría de los casos, las empresas certificadas prefieren trabajar con transportistas certificados. No siempre es así, pero bueno, es el debiera ser. El tema es que si la empresa no está certificada en el programa CITIPAT o en el programa OEA, puede compartirle una cuenta espejo a la empresa, a alguna persona autorizada, para que esta persona de vez en cuando el tiempo y las ocupaciones lo permitan, pueda entrar al sistema, pueda revisar dónde se encuentra el embarque, el camión, si ya llegó al puerto, al aeropuerto, a la frontera y verificar que la carga está segura, que el transportista sigue la ruta, que el transportista va a entregar en tiempo la carga y que no hay ningún problema, ningún percance de la operación.
Entonces si el transportista no está certificado, pues por lo menos contar con algún mecanismo de consulta, alguna herramienta del sistema para verificar y poder eh, tener esa trazabilidad o esa visibilidad de la carga en cualquier momento. Básicamente esa es la idea de poder hacer esa pregunta tan capciosa. Pero bien, vamos muy bien y vamos a continuar con la siguiente pregunta. Para cumplir lo solicitado en el subestándar 6.1 de OEA, la empresa debe. Excelente, Iván y Cintia, Daniela. Bueno, para cumplir con este requisito muy específico, bueno, pues se tiene que tener un procedimiento para seleccionar el agente o el despachante en aduanas. Es un procedimiento por escrito que se tiene que presentar para cumplir con el requisito. Lo ideal sí sería tener agentes o despachantes en la aduana que estén certificados, pero si no lo están, por lo menos la empresa debe de tener este procedimiento por escrito. En cualquier momento, durante la auditoría, durante la auditoría virtual, en la videoconferencia, en la videollamada, se tiene que tener ese procedimiento para poderlo mostrar al CITIPAT o al auditor del OEA. Entonces, no olviden que siempre el requisito es tener un procedimiento documentado. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Para cumplir el subestándar 6.2 de OEA, la empresa debe tener. Muy bien. Iván, Daniela, Carlos, Cintia. Muy bien. Perfecto. Pues ya vamos entendiendo la dinámica de estas preguntas con truco, ¿no? Con trampa. Sí, efectivamente es todas las anteriores. El procedimiento del control del inventario que debe de tener cualquier empresa, certificada o no certificada, la empresa tiene que tener un procedimiento para controlar sus inventarios. Un procedimiento para cumplir con el país de origen, para saber dónde se produce la mercancía, la materia prima, y un procedimiento para cumplir con sus obligaciones, ¿no? Entonces es la combinación de todas, de todas las opciones es la respuesta correcta y la mayoría de ustedes contestó acertadamente. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Por qué se debe asegurar que el agente aduanal clasifique correctamente la mercancía que la empresa trae del extranjero? Excelente. Muy bien, pues la mayoría contestó correctamente. Es para cumplir con regulaciones arancelarias, saber si la mercancía debe pagar impuestos o no debe pagarlos. Si la mercancía viene de China o viene de cualquier país de Asia, saber si paga impuestos o si no paga impuestos, para saber si requiere un permiso especial o no lo necesita. Entonces, para eso se necesita clasificar la mercancía correctamente con este código que les decía que es de 10 dígitos. Muy bien, la mayoría contestó correctamente la pregunta.
Vamos con la pregunta número 8. Para cumplir con el criterio 7.2 de CityPath, la empresa debe Excelente, Cintia y Karina. Muy bien. Bueno, pues también es una pregunta un poco rara, ¿no? Entonces ¿qué se tiene que hacer para cumplir con este requisito? Es limpiar, fumigar, colocar trampas para roedores e insectos en las áreas donde se maneja la mercancía, recibos, embarques, almacén, en el área de producción, para asegurarnos que el producto de exportación final va libre de cualquier contaminante, de cualquier plaga, de cualquier pesado a su destino final en Estados Unidos o en cualquier país, ¿no? Entonces, eso es básicamente el requisito que se tiene que cumplir para CityPath. Vamos con la siguiente pregunta. Mecanismo para denunciar. Excelente, Cintia, Iván, Karina. Pues sí, la mayoría de ustedes, para temas de seguridad, CityPath es el tema de eh, conspiraciones internas que tienen que ver con contaminación de los embarques de exportación con mercancías prohibidas. Es decir, que es una mercancía prohibida, lo que tiene que ver con temas de narcóticos, de armas, dinero en efectivo o personas, tráfico de personas. Entonces es para efectos de CityPath lo que tiene que ver con la seguridad de la carga y las conspiraciones internas que se puedan llevar por personal de la empresa o personal que no es de la empresa para estas contaminaciones. Sí, efectivamente también se les puede dar otro uso, porque no es exclusivamente para la seguridad de la carga. Se pueden a través de esos mecanismos denunciar temas de acoso sexual, temas de discriminación en el trabajo, temas de conflicto de interés, como ya lo mencionábamos, pero lo principal, lo que nos interesa en CityPath es la integridad y la seguridad de la carga. Eso se deriva básicamente en temas de conspiraciones internas. Esta fue la pregunta número 9 y vamos con la última. El procedimiento para reportar incidentes relacionados con la seguridad de la carga debe incluir. Excelente, Iván, Daniela, Daniel, Cintia. Pues bueno, la mayoría de ustedes contestó correctamente la pregunta. Es todo lo anterior. Es para informar a las autoridades, es un procedimiento que describe cómo se tiene que hacer ese reporte, ese informe a las autoridades, el nombre, el teléfono, el correo del punto de contacto de la empresa, el representante legal, gerente, director, etcétera, número de sellos de la caja, del contenedor que fueron comprometidos, y es la combinación de todo eso. Es lo que se tiene que reportar e informar
al especialista de CityPath cuando ocurre algún incidente de contaminación de la carga. Entonces, pues básicamente ese es el contenido de la última pregunta del ejercicio. Y vamos a ver los resultados, la tabla de resultados finales. Tercer lugar, Daniel. Segundo lugar, Daniela. Primer lugar, Iván Salayandia. Felicidades a todos ustedes por su interés, por su participación en el webinar del día de hoy. Pues en realidad los resultados son muy buenos. Hubo una excelente participación por parte de todos los integrantes el día de hoy. Quisiéramos, a nombre de AES, de la Asociación de Empresas Seguras de Colombia, de AES México, de su servidor Emilán García Espinos, pues su participación, su interés, el tiempo que le dedican a esta actividad de capacitación, que es tiempo bien invertido, y pues invitarlos a que se vuelvan otra vez a unir a esta serie de ciclos, el webinar de sensibilización de los requisitos de los programas de operador económico autorizado en Latinoamérica y los requisitos también para CityPath. Y pues agradecerles y felicitarles pues por este esfuerzo, por esta dedicación, por este trabajo tan bueno que han venido haciendo desde comienzos de este año con los primeros requisitos. Vamos prácticamente a la mitad con el tema del día de hoy. Requisito del capítulo 5 del 6 y el caso de CityPath ya es el requisito número 7. Entonces vamos avanzando a muy buen ritmo y pues invitarlos a que sigan haciendo lo mismo y a que sigan participando en estas dinámicas de capacitación de AES que son hechas y pensadas especialmente para ustedes. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.